cumple aquello por lo cual tú la mandas, y yo te pido que esa palabra penetre en cada uno de nuestros corazones, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de actuar, y que veamos, Señor, resultados de tu palabra, es decir, el fruto que vos prometés. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tratar de ir rapidito. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 9, hasta el final. Tenemos bastante que ver hoy, así que abróchese sus cinturones, que vamos rápido. Dice así: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Qué privilegio, hermanos, ya arrancamos, el lugar que Jesús le da a las mujeres y del lugar de que una persona puede salir y ser testigo presencial de la resurrección de Cristo. No fueron los apóstoles, no fueron las eminencias religiosas, fue una mujer que le habían expulsado 7 demonios. Dice, ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Ya habíamos dicho esto, pero lo voy a volver a recalcar. En los tiempos de Cristo el testimonio de una mujer no era válido, ni en la cultura judía, ni en la cultura romana. Entonces, si como dicen algunos, que el Evangelio fue escrito siglos después de lo que pasó, entonces ellos no hubieran intencionalmente puesto a una mujer para que dé testimonio de la resurrección, sencillamente porque no hubiera sido creíble. Esta es una de las pruebas, un poco escondidas, de la inspiración del Nuevo Testamento. Continuamos. Porque, y este versículo lo dice, no lo creyeron. No lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos son los discípulos de Maús, que refleja el Evangelio de Lucas. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Entonces no creían a las mujeres, pero tampoco le creían a los hombres. 3 veces, por lo menos 3 veces, Jesús dijo que iba a morir e iba a resucitar. Él mismo resucitó a Lázaro, a la hija de la viuda y a muchos otros. Los discípulos probablemente hayan orado por resurrección, porque cuando fueron comisionados le dijeron: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos y resuciten a los muertos. Pero ellos, a pesar de todo eso, no creyeron. Esto también me hace pensar en otro falso argumento que se dice: claro, en ese tiempo la gente era incrédula, era supersticiosa, por lo tanto creyeron. No, señor. Acá dice el texto bíblico que no creyeron. Y eran sus discípulos, eran los más cercanos, eran los que habían presenciado resurrección de muertos. Y sin embargo, no creyeron. No era una sociedad crédula que creía todo lo que tenía que ver con apariciones o espíritus. Acá dice el texto que no creyeron ni los más cercanos discípulos. Por otro lado, creo también que era una cuestión espiritual y también bíblica, porque ellos esperaban a un Mesías como David, que venciera a los enemigos y volvieran a instaurar el reino de Israel. Y no les cabía en su cabeza, en su matriz, que ese Mesías vaya a morir. Por lo tanto, no a resucitar. Ellos esperaban un reino físico, político, militar. Y resulta que el reino vino de otra manera. El reino vino como la levadura
en una masa que silenciosamente transforma los corazones y después cambia las sociedades y después cambia las leyes, pero arranca por el corazón. Ellos tenían en mente a un David y vino de otra manera. Y ellos estaban llorando porque ellos ya se veían como ministro de Cultura, ministro del Interior, ministro de Guerra, y nada de eso pasó. Y estaban llorando por Jesús y llorando por ellos. Porque además, en toda cuestión militar, si mataban al líder, después iban por los que estaban cerca. Y ellos tenían miedo. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitar. O sea que si Jesús estuviera aquí y hay una raíz de incredulidad en nuestro corazón, si hay un corazón duro de incredulidad, Jesús nos reprendería de la misma manera. Entonces uno tiene que entender cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si entonces usted no tiene un desafío de fe por delante, o ante el desafío usted reacciona con incredulidad, quiero decirle con la autoridad que da el Evangelio, que Jesús lo reprendería. Y Jesús le diría, falto de fe y obstinado. ¿Qué es obstinado? Porfiado, terco. Y ahora que lo reprendió, les dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañan. Y acá quiero hablar de algo medular. Estamos a mitad de año, ya hemos transitado la mitad de este año, los primeros 6 meses, y estamos ya en los 20 días del segundo semestre. Hay que fijar las prioridades. La Iglesia tiene una misión: proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador a una generación que se pierde. Discipular a esos convertidos y enviarlos otra vez con el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Por eso nosotros existimos como iglesia. El resto de todo lo que se haga en la iglesia tiene que estar guiado por esas prioridades. Predicar el Evangelio, discipular, enseñar, discipular con el ejemplo y con la palabra, y volverlos a enviar para que se predique el Evangelio. La adoración, la enseñanza, las actividades de mujeres, de jóvenes, de varones, de lo que sea, tiene que estar guiado en función de esas cosas. Hay una diferencia, y Carriba lo dice muy bien, entre la misión y los ministerios. La misión es esta. Tenemos algo, tenemos una palabra de salvación para la gente que en este momento va camino al infierno. La salvación es por medio de Jesucristo. La salvación no es por medio de ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna nuevas intenciones. Por eso usted tiene que fortalecer la iglesia local, porque tiene en sus manos el destino eterno de esta generación. Y no hay un pasaje quizás más claro del Nuevo Testamento que el que viene próximo, porque dice: todo el que crea será salvo.
¿Salvo de qué? Sálvese con un juego que le da fortuna para no hacer propaganda. No. ¿Sálvese de qué? ¿Sálvese de qué? Vamos a ver ahora en Lucas capítulo 16, versículo 19. Y esto le va a quedar bien claro. Y quiero que usted se enfoque en esto y relativice todo lo que pasa en función de esta palabra. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino. Púrpura y lino fino eran vestimentas que no era como la salada, valía lo que pesaba en oro. El gramo de oro ahora creo que está a 150.000 pesos. 230.000. 230.000, tengo la asesora acá económica. 230.000 el gramo de oro. El gramo de esta ropa salía 230.000. O sea, pues no sé cuánto pesará, porque no había máquinas. Por más fino que sea, se hacía a mano. Pesaría 1 kilito. Así que pesaba, o sea, era una ropa que era millones de pesos que salía esto. La púrpura era una tinte que se sacaba de determinados moluscos. Cara también. Sí. Muy bien. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas. Cubierto de llagas. Y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Vamos a explicar rápidamente esto. Las mesas no eran las mesas que tenemos en la cabeza, mesas occidentales. Algunos sacan conclusiones de la última cena de Da Vinci, sacando conclusiones bíblicas de una mesa creada en la Edad Media, donde todos están sentados en una mesa occidental y donde de este lado no hay nadie porque había que pintarlos. O sea, evidentemente que no refleja nada. Habían pasado literalmente 1500 años de lo que había pasado. Las mesas se reclinaban, eran como las romanas, unas mesas petizas. Yo estuve alguna vez en una comida de gitanos y usan las mismas mesas petizas, aunque las sillas son normales. Pero normalmente se reclinaban. No había servilletas, ni de papel, y menos de tela, que costaban una fortuna. ¿Con qué se limpiaban la boca y los dedos? Porque no había tenedores. Comían con las manos, ni modo que coma sin ella, el chavo. Comía con las manos y entonces pasaban de lo dulce a lo salado limpiándose con pan. Tenían unos panes que eran como, ¿cómo se dice? Con hojaldre, con aceite. Entonces salía una rebanada de pan, se limpiaban los dedos, la boca, y lo tiraban al costado y venía un perrito y se la comía. El pobre quería comer ese pan porque tenía tanta hambre que quería que comer lo que los otros tipos se habían limpiado los dedos y la boca. Tenía tanta hambre, creo que sería mejor comer de la basura, por lo menos no ves nada. Los perros venían y se comían eso. Y Lázaro estaba ahí mirando cómo se caían esas migajas y quería comer esas migajas. Ahora, si Lázaro miraba la mesa miraba a Lázaro. Y no le tiraban ni un centro, no le tiraban un choripán, no le tiraban nada. Y ellos estaban, dice, en fiesta. Todos los días, fiesta. Todos los días, no está para hablar de comida, de asado a la parrilla, asado al asador, lechón al horno de barro. No hablemos de esas cosas porque es peligroso. Pero ellos estaban ahí deleitándose. Ya que estamos. Lo que viene después
indica que las apariencias engañan. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham, y también murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Y yo quisiera hacer un poco de foco en esto. La biología dice que uno siente el dolor con el cerebro, ¿no es cierto? Eso dice la biología. Los nervios, impulsos nerviosos o químicos, y reconoce ciertas partes del cerebro, y eso es lo que produce el dolor. La Biblia nos enseña que el cerebro del rico estaba pudriéndose en la tumba, pero él está sintiendo dolor en el infierno. Está sintiendo una llama y dice que estaba siendo atormentado. ¿Era posible morir? Ya no. ¿Ya había muerto? Hay una ignorancia tan absoluta respecto a esto que incluso muchos en la calle te dicen: ¿qué infierno? El infierno es esto. Porque no tienen la menor idea de lo que dice la Biblia acerca del infierno. Muchos, entre los cuales se encuentran ciertas religiones falsamente cristianas, dicen que no existe el infierno. ¿Cómo hacen para explicar este pasaje? Ellos lo explican diciendo que es una parábola, que es un cuento, que es ficción. Primero, no dice que sea ficción. Tengo que inventar para que decir que esto sea ficción. No dice: le contó Jesús una parábola, como la parábola mal llamada del hijo pródigo, que dice que es una parábola. Pero acá no dice que es una parábola, de modo que es hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Pero por otro lado, aunque fuera una parábola, ¿qué está queriendo enseñar? ¿Qué está queriendo enseñar si es una parábola? ¿Está queriendo enseñar que el infierno no existe? No parece ser una parábola que está logrando su objetivo. Acá está diciendo que hubo dos personas, murieron las dos, y una de ellas se fue al infierno. ¿O no? ¿O leo mal? Y otra se fue al cielo. Ahora, se fue al cielo el que estaba cubierto de llagas, el que estaba muerto de hambre, el que estaba solo, el que nadie lo tenía en cuenta, y ahora estaba en el cielo con Abraham, el padre de la fe. Estaba en el cielo con David, estaba en el cielo con todos los héroes de la fe, estaba en el cielo con Jesús. Y yo quiero decirle esto desde la más cruda realidad. ¿De qué sirve en esta vida haber tenido deleites y haber comido todos los días como si fuera una fiesta, haberse vestido con la mejor ropa, haber tenido salud, haber tenido un matrimonio maravilloso, y no reparaste tu salvación eterna? ¿De qué sirve? Hasta parece, digamos, un tobogán, donde nada te llama la atención, nada te detiene al precipicio que es el infierno. Y en cambio Lázaro, decir: che, Lázaro, no sé si vale la pena que creas en Dios, porque tenés tantos problemas. Lázaro, estás solo. Lázaro, estás lleno de llagas, estás enfermo. ¿De qué te sirve ser amigo de Dios si te están pasando todas estas cosas? Lázaro, renegá de Dios. Mirá cómo le va a los que no creen en Dios. Qué terrible engaño, porque los dos se murieron. Los dos tenían fecha de vencimiento. Y uno tenía asegurado el cielo
y el otro tenía asegurado el infierno. Con esto quiero decirle, como esto es la prioridad de la iglesia, salvar a los perdidos, discipularlos y enviarlos, también usted tiene que tener claro que es una prioridad de su vida. ¿Es salvo? ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Sí o no? Amén. No, uno me dijo amén. Amén. ¿Tiene a Cristo? ¿Es salvo? Sí. Amén. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, Señor. Vamos a desglosar todos los problemas. Tráigame acá en la mesa, a ver, nómbreme problemas. Y usted me diría, la luz, pastor. ¿Cómo es el gas? Te vino 30 y pico de lucas. ¿Eh? A mí me vino 25.000 pesos de 25.000 pesos de gas. ¿De gas o de luz? gas. De gas. Todo de la luz no llegó. ¿Qué problema? La luz no llegó. Estoy solo, sola. Ese es mi problema. Estoy enfermo, enferma. Ese es mi problema. Mis hijos no me comprenden, mi padre no me comprende. Ese es mi problema. Mi problema, mi problema. Hay un solo problema, hermanos. Hay un solo problema. El problema es la condenación eterna. Todo lo que pasa en esta vida se queda en esta vida. Todas las dificultades que tengas, el cristiano tiene que ser absolutamente resiliente. Como Lázaro, que mantuvo su fe hasta el final, a pesar de estar solo, y lo único que se le acercaban en el día del amigo eran unos perros que le lamían las llagas. Los perros tenían más misericordia que los hombres. Pero ¿qué ocurre? Esos hombres, o por lo menos el rico, que algunos estudiosos, como dicen que el contexto no es ficción, no es una parábola, muchos dicen que era Herodes. Otros dicen que tenía un otro nombre. Pero no importa realmente. Era rico, súper rico, millonario y hacía uso de la riqueza, pero un día se murió. La estupidez, la tontería, la necedad más grande es no haber previsto cómo obtener la vida eterna. Y la riqueza, la salud, que todos te alaben, que todos te halaguen, en realidad eran luces de neón, se decía antes, ahora podemos decir de LED, que te enceguecen el camino, que ahí hay un precipicio. Ojalá que a ese rico le hubiera venido un problema para que detenga su camino a 200 kilómetros por hora hacia el infierno. Ojalá. Y quiero decirle, no sé por qué causa viniste al Señor, no sé qué problema tuviste, algunos tuvieron problemas, otros no, pero bendito el problema que te llevó a Cristo. Tiene implicancias eternas, tiene bendición eterna. Pero, qué interesante que dice que algunos dicen, en el infierno nos vamos a conocer, en el cielo nos vamos a conocer, o vamos a ser especie de gas, de éter, sin forma. Acá dice el texto que sí nos conocemos. Dice acá, así que alzó la voz en el versículo 24 y lo llamó Padre Abraham. Se sabía quién era Abraham, a pesar de que había 2000 años de historia entre uno y otro. Y no había monumentos o pinturas, porque no era esa la cultura judía. Pero lo vio y lo reconoció. Y reconoció a Lázaro, a pesar de que estaría bastante diferente. Sin llagas, sin dolor. Y ya no era Abraham, ya no eran los perros, era Abraham el que estaba a su lado. Un futuro eterno de salvación y gozo, sin dolor.
Y el otro, que estaba en el otro lado, lo alcanzaba a ver en la humareda y decía, pero ese es Lázaro. Lo reconoció. Y Abraham lo reconoció también al rico. Y tenía conciencia, porque dice, así que alzó la voz y llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro. En su mente Lázaro seguía siendo un esclavo, un pichi, que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá. Entonces acá, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el destino eterno se juega en esta vida. No hay otra posibilidad en la otra vida. En la otra vida te vas al cielo, te vas al infierno. No hay tercera opción. Y te vas al cielo para siempre, te vas al infierno para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque no lo dice, es inútil la oración por los muertos. Porque se fue al cielo, se fue al cielo. Aunque usted ore para que se vaya al infierno, no creo. Mete el dedo en la llaga. No hay tercer lugar, ni cuarto lugar, ni quinto lugar. Pastor, lo que los testigos de Jehová me dijo a mí también que no existe eso. Y claro, es lo que acabo de decir, pero yo le estoy hablando con la palabra. Sí. Además, quiero decirle, no existe, por más que Hollywood lo invente, ese hecho de que el muerto vuelve como un ángel. O que está dando vueltas acá. No existe. No existe. Tampoco existe el margen bíblico para pedirle un bien a alguien que se fue. En la Biblia dice claro que David, después que clamó y oró y rogó que su hijo no muriese, y murió, dijo, yo voy a él no viene a mí. O sea que es de una sola dirección. Usted dirá, sí, pero Moisés se presentó a Jesús. Bueno, esa fue una excepción. Pero no existe ninguna oración hacia una persona muerta. Las oraciones son al Padre y a Jesús. ¿Amén? Amén. No hay oración por los muertos. Ora a un muerto, no viene el muerto. Viene alguien que se hace pasar por el muerto. No sé si me entienden. Y dice, él respondió, mi pastor decía, el rico se le ocurrió ser misionero cuando se fue al infierno. Él respondió, entonces te ruego, Padre, rogaba, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, conciencia del tiempo que había pasado en la tierra. Se acordaba, aunque su cerebro estaba en la tumba, tenía función de memoria, se acordaba, tenía conciencia de que tenía no 6, ni 4, 5 hermanos. ¿Cómo vivían sus hermanos? Aparentemente mal, dice, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, casi que lo tenían asegurado. No vengan a este lugar de tormento. No vengan a este lugar de tormento. Mire, el rico era mal tipo. Pero ni el peor de los malos tipos quieren que vaya más gente al infierno. Es tan horrible el infierno que ni el peor de los malos tipos quiere que vayan sus hermanos al infierno. Hay gente que dice, yo no quiero traicionar la memoria de mi padre, porque mi padre creía en esto, aquello, lo otro, que no corresponde a la Biblia. Si tu padre no está en el cielo,
haría todo lo posible para que vos creyeras en Jesucristo, para que se salves del infierno. Pero Abraham contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Moisés y los profetas era una forma de decir las Escrituras, la Biblia. Dice: no les harán caso, padre Abraham. No les harán caso. Respondió el rico: en cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Y acá dice: Abraham le dijo: si no hacen caso a la Biblia, a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Y terminó ahí la conversación. Si hay una determinación de no querer cambiar de actitud, si hay una actitud de no arrepentirse, fíjense qué interesante, que hasta el rico entendió en el infierno. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. ¿Cómo entendió que la forma de salvarse comienza con el arrepentimiento? O sea, los 5 hermanos eran malos, no le iban a hacer caso a la Biblia, y entiende que la manera de cambiar el destino eterno es con el arrepentimiento. Y acabamos de ver, en el Evangelio de Marcos dice: vayan y prediquen estas buenas noticias. El que crea y fuere bautizado será salvo. Ahora, usted está entendiendo qué pedazo de salvación resuelve el único verdadero problema. El único verdadero problema. Si tiene un accidente y no camina más, no es tanto problema. Si a alguien le agarra un ataque cardíaco, viene un médico y le hace masaje cardíaco, gracias doctor, me salvó la vida. No. Te distancia un poquito la muerte. Te vas a morir igual. El ministerio de la iglesia es mucho más importante que todo el trabajo que puedan hacer todas las instituciones, porque contiene el mensaje de salvación eterna. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir solamente para lo espiritual? No. Hay consecuencias concretas del creer el Evangelio. El cambio de vida, la restauración de las familias, el salir de las drogas, el acomodarse económicamente, el dejar una familia que se pelee todo el tiempo por la paz de Cristo, el resolver adicciones, alcohol, miseria, mostrar compasión por la gente de afuera. Todo eso es secundario y necesario. Pero lo que realmente resuelve la iglesia, ¿qué es? La vida eterna, el destino eterno de una persona. Para terminar, Proverbios 24, 11, 12. Proverbios 24, perdón, no, bien digo, Proverbios 24, 11, 12. Justo el 10 dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitadas es tu fuerza, es tu fortaleza. Rescata a los que van rumbo a la muerte. Detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que examina los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él paga a cada uno según sus acciones. Amén.
Nuestras reuniones de oración, oramos por la gripe de fulano, oramos para que le reconozcan el sueldo justo a fulano de tal, pero de acuerdo a nuestra misión, de acuerdo a la eternidad, de acuerdo al punto de vista de Dios, son las almas, son las personas que van yendo camino al infierno y nosotros tenemos la palabra de salvación. ¿Significa que todos van a creer? No, no significa eso. Pero significa que nosotros tenemos una responsabilidad, una misión. Cuando esto orienta a la iglesia, cuando esto orienta nuestra vida, nos volvemos resilientes, nos volvemos menos quejosos, relativizamos todas estas pequeñeces, que con la muerte se va todo. Y despertaremos a una vida eterna donde todo dolor será mitigado, toda lágrima será enjugada y tenemos para siempre vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Los fanáticos de la alabanza dicen, la alabanza es el único ministerio que está por toda la eternidad. Es cierto, pero el cielo va a carecer de nuestra oportunidad de ser fieles a la misión de salvar a las personas que tenemos la oportunidad hoy. El cielo va a carecer de la oportunidad de ser fieles en los momentos difíciles. Porque ¿quién no va a ser fiel cuando ve todo cara a cara y no hay engaño ni tentación? Nuestra oportunidad de ser fieles es ahora. Es esto. Nuestra prioridad de demostrar nuestro amor por Cristo es salvar lo que Él más estima. Él no murió por la Fórmula 1. Él no murió por Boca o por River. Él no murió por determinadas marcas de ropa. Él murió por lo que Él más valora en el universo. Cada uno de los seres humanos. No murió por los elefantes ni por las ballenas. Murió por personas. Por eso las personas son lo que más Él ama. Y nosotros haremos fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Fíjese qué rating tiene el cielo, que cuando un pecador se arrepiente, ¡wow! Fiesta. Acá parece que no pasa nada. Una persona se convierte, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo, Dios te bendiga. Y en el cielo hay todo un descontrol, un fiestón. Y las fiestas de acá muchas veces aburren a nuestro Salvador. ¿Amén? Amén. Quiero decirle, hermanos, es una palabra que me pega a mí primero. Amén. No estoy acá en condición de ponerme encima de nadie. Somos iglesia y es una palabra que me pega a mí. Todos los días tenemos que andar con la caña de pescar. Antes, ore por las personas. Antes, interésese por las personas. Si no les nace amor por la gente, pídale al Señor amor por la gente. Porque cuando uno ama, la cosa es diferente. Se nota. Yo después que me convertí a Cristo me volví un religioso insoportable. Que a todos le estaba diciendo lo mal que hacían todos. Insoportable. ¿Piensa que gané a alguien para Cristo? Absolutamente a nadie. Pero un día fui lleno del Espíritu Santo y Dios me puso un amor por la gente. Y pude vivir, en alguna medida, ese eslogan que los evangélicos conocemos tanto y vivimos tan poco, que es, una cosa es el pecado y otra cosa es el pecado. Amar al pecador como Cristo lo hacía, aborrecer el pecado que esclaviza y mata. Y yo pude empezar a amar a mis compañeros de secundaria. ¿Y qué pasó? Mis compañeros de secundaria me empezaron a escuchar. Y pude compartirle la fe. La verdad, no me emborrachaba como ellos se emborrachaban. Pero los amaba, los aceptaba, los quería. Otra cosa, hermanos.
Es importantísimo incentivar un amor genuino de la iglesia entre nosotros. No hay una fuerza más poderosamente evangelística que un amor verdadero entre los hermanos, unidos para que el mundo crea. Entonces tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que ser pacientes. Tenemos que soltar las piedras que tenemos en la mano. Porque el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Tenemos que no criticarnos, tenemos que no juzgarnos, tenemos que cubrirnos y amarnos hasta el final. Entonces, mucha gente vendrá acá y verá un microclima de amor, de respeto, de genuino interés por el otro. Amén. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones,